es asunto vuestro. Este fin de semana he estado con Guillem en el sur de Francia. Hemos alquilado una casita, típicas de estas de madera, delante de un lago, muy guay. Y hemos ido porque hemos ido a hacer algunos vídeos de Nordic Wire, que si seguís Nordic Wire, pues los veréis pronto en nuestro canal. Y uno de los días, con una cerveza al lado, gran parte del día ha habido una cerveza al lado, estábamos hablando de grandes historias y de grandes historias de casualidades que han aparecido en algunas películas de cine documental. Y estábamos hablando de esto porque precisamente David Esteban Cubero me ha pedido que haga el prólogo de un libro suyo que va a publicar de guión de cine documental, y por eso salió esa historia. Y yo a Guillem, luego al final os voy a explicar a qué viene todo esto y también por qué estáis escuchando un episodio de No es Asunto Vuestro en abierto. A Guillem le expliqué una historia que recordaba vagamente, que juraría que la había visto en un docu, pero de estos de televisivo, en History Channel o algo así, hace muchos años, hace como 20 años, y le expliqué la historia que yo recordaba, porque hablamos de muchos documentales que muchos de vosotros seguramente conoceréis, pero entonces yo me fui hasta este, que no tenía muy fresco, pero que recordaba que la historia era alucinante. Y la historia explicaba que una pareja en Estados Unidos, de inmigrantes en Estados Unidos hace muchos años, se conoce en una cita a ciegas. Y durante la cita a ciegas descubren que por casualidad hacía como 10 años que ya se habían gustado en una fiesta. En aquel primer momento, al verse no se habían reconocido, pero por lo que fueron diciendo se acordaron que hace 10 años ya se habían gustado y porque no sé qué casualidad de la vida, no sé por qué desastres se habían separado y o sea, que aquella noche no pudo pasar nada, como si dijéramos, y que al final se habían gustado pero que no pasó nada. Y que luego, por casualidad, descubrieron, pues eso, en esa cita a ciegas que hacía 10 años, que ya se conocían. Pero la cosa es que no acaba ahí, porque se ve que no sé si se casan o qué, y el hombre se ve que llevaba guardado una cosa dentro que no explicaba a nadie, y es que hacía muchos años había estado, era de alemán, judío alemán supongo, y había estado en un campo de concentración. Y pues eso se lo explicó a esa chica y entonces le comenzó a explicar historias y le dijo que él estaba vivo porque había una niña que cada día o muchos días a la semana se acercaba al otro lado de la valla y le tiraba manzanas. Y entonces el momento en que él le explica esto a ella, dice: no me lo puedo creer, esa niña era yo, porque yo hacía esto cada día en ese pueblo y tal. Bueno, historión alucinante de pelos de gallina. Así es como se la expliqué yo este fin de semana a Guillem. Y hoy quería rescatar la historia, quería a ver si podía conseguir ese documental o esa historia o ese libro o lo que sea, por una idea de una cosa que ya explicaré en la parte privada de No es Asunto Vuestro. Ya sabéis que si queréis estar en No es Asunto Vuestro solo tenéis que ir a noesasuntovuestro.com. Y he ido a investigar y resulta que la historia no es verdad. O sea, esta historia sí que existe, es verdad que yo la vi o tal en un documental, pero es que luego se descubrió que era mentira. Se ve que era este señor, que hay un escritor que se llama Herman Rosenblatt, que escribió una historia que se llamaba The Angel at the Fence, ¿no? El ángel en la cerca. Pues resulta que luego se descubrió que había un montón de incongruencias en la historia porque, primero, y que esto ya también cuando lo explicaba yo pensaba, a ver, yo creo que los tenían un poco más encerrados, ¿no? Esta gente. La valla estaba electrificada, se ve que sí, que había la casualidad de que las chicas se conocieron y que vivían en pueblos cercanos, pero que el pueblo estaba a 340 kilómetros de distancia del campo de concentración, etc. Total, que el tío se lo había inventado. Y aquí tenemos lo que muchas veces yo creo que nos debemos de encontrar, que es una historia, o una pequeña historia que no es cierta, pero que es bonita de contar. La historia es buenísima y por eso pues supongo que debió de correr como la pólvora. History Channel debió de hacer un documental y me ha acabado llegando a mí y yo se le he explicado a Guillem como si fuera cierta. Estamos desde hace tiempos inmemoriales, miles y miles de años, estamos cableados para las historias. Antes de la escritura, contar historias era la manera de transmitir información vital, de sobrevivir, ¿no? Porque se explicaban a través de historias que serpientes eran venenosas, ¿no? Por decir un ejemplo. Las historias son el pegamento entre la memoria, entre la emoción y entre la cultura. Y a veces prevalece más el hecho de contar una historia que no que la historia sea cierta. Y esto es curioso, porque
Es lo mismo que le pasa a la inteligencia artificial. Si usáis inteligencia artificial en vuestro día a día, sabréis que alucina, y de hecho se llama así, ¿no? Alucinar, cuando se inventa cosas, porque tiene que rellenar los datos, ¿no?, que no tiene y se inventa pues hechos que no han sucedido. Para llegar a lo que hoy os quiero contar en este episodio, primer episodio de esta nueva etapa de No es Asunto Vuestro, en abierto, ahora tendremos una parte en abierto y una parte en cerrado. Para llegar a esto, aún no os he explicado de qué va el episodio de hoy, pero bueno, para llegar a esto, hoy he consultado a ver en las newsletters cuándo había hablado yo por primera vez de inteligencia artificial. Y coño, pensaba que hacía menos. No, en marzo de 2021 ya escribí una newsletter sobre que estaba probando los primeros ChatGPT que salían, etc. Y decía, durante las últimas semanas he estado probando intensamente esta nueva tecnología. Si os soy sincero, al principio estaba entusiasmado y soñaba en que se podría convertir en una solución increíble que nos permitiría redactar muchos más contenidos de manera barata para los blogs, por ejemplo, de Guide Dog. Pero después de hacer muchas pruebas con distintas webs que utilizan GPT-3, supongo que utilizaba algunos wraps de estos que tenían ChatGPT explícitamente para escribir, que tenían ChatGPT por detrás. Decía, he acabado tirando la toalla. Bueno, ahora es muy distinto. En los últimos episodios de No es Asunto Vuestro, los últimos del último año, os voy explicando mis avances con todas las inteligencias artificiales. Últimamente estoy usando un poquito más Gemini, pero uso ChatGPT y Gemini para escribir todo, prácticamente. Y esto de que el hecho que Google haya integrado Gemini dentro de Gmail me está cambiando la vida a nivel de tiempos, etcétera. Así que es verdad que me estoy atontando porque estoy escribiendo cada vez menos, le dejo que lo haga ella, ¿no? Pero yo es que, por ejemplo, antes, hace 6 meses, lo que hacía muchas veces es, en hilos largos de correos, me los exportaba a PDF, los subía a ChatGPT, le hacía preguntas a ChatGPT sobre aquel hilo de correos o le pedía una última respuesta. Bueno, esto ahora que está integrado en Gemini, pues es brutal, me está solucionando la vida. Sí que es verdad que muchas otras cosas aún creo que las hace bien mejor ChatGPT. Pero bueno, en el tema de la escritura sigue teniendo estos problemas, muchos menos que antes, pero sigue teniendo estos problemas que yo comentaba en esta newsletter del 2021. Pero donde sí que he notado un cambio y ha cambiado totalmente mi perspectiva es algo que vengo repitiendo hasta la extenuación dentro de No es Asunto Vuestro, y también lo he soltado en alguna newsletter, y es cómo creo que está cambiando el tema del emprendimiento a nivel digital en el nivel en el que yo estaba emprendiendo. Yo creo que ha llegado un momento en el que las inteligencias artificiales, ya sea la de Google, ya sea la de Apple, ya sea la de OpenAI, ya sea cualquier otra, Cloud, Perplexity, etcétera, se van a convertir en unos hubs de todo. O sea, lo van a poder hacer todo. Y por lo tanto, van a sherlockizar absolutamente todo y se lo van a cargar todo, la gran mayoría de cosas. O sea, ahora para consultar no sé qué información tengo que ir a una web, desde, por ejemplo, a qué hora juega el Barça femenino, tengo que ir a una web en concreto o utilizar una app en concreto. Esto lo voy a hacer en ChatGPT, pero contestar correos, ahora lo hacía en Gmail, pero tal vez de aquí poco lo podré hacer desde ChatGPT directamente. Cuando digo ChatGPT digo la inteligencia artificial de turno. Muchos otros ejemplos: automatizar tareas, editar vídeos, editar fotografías, escuchar podcasts, redactar, todo, cualquier cosa la voy a poder hacer desde ahí, y por lo tanto eso quiere decir que se van a cargar muchos de los negocios que existen y ahora va a ser mucho más difícil lanzar cualquier cosa nueva. Por esa razón, yo estaba emprendiendo en muchos negocios, en algunos negocios, desde cero, desde los últimos meses, y ya ahí lo he ido explicando en No es Asunto Vuestro, he ido cerrando porque no le veo el sentido, porque creo que estamos en un momento en el que más vale esperar y mirar, wait and see, que no emprender. Lo que pasa, que evidentemente esto aplica solo a algunos negocios, a los ejemplos que os he dado, pero tengo la suerte que hace 10 años ya escogí un negocio que, aunque es digital, aunque está en Internet y aunque se parece infinito a muchas de las cosas que estaba haciendo, tiene una materia prima que es insubstituible. Guide Dog, como sabéis, es mi proyecto principal y el que me da de comer, y a mí y a mucha otra gente. Pues es un proyecto que tiene como materia prima el cine documental. Y volvemos a los documentales y a las historias. Esto es insubstituible.
una historia contada como real cuando descubres que no lo es, pierde totalmente su valor. Y el cine documental seguirá siendo siempre, porque siempre tendremos historias reales que contar, y sí que es verdad que las podremos explicar con la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no veo nada lejos un panorama en el que cuando tú necesitas B-roll para una película de cine documental, antes teníamos que hacer un viaje carísimo de un equipo de 3 personas para viajar a no sé dónde a grabar ese volcán o lo que sea, pues ahora a lo mejor ese volcán, que no es una parte esencial de la historia, que sencillamente es algo poético que quieres introducir porque te ayuda a evocar no sé qué dentro del documental, eso a lo mejor lo puedes hacer desde tu casa con un prompt delante de Banana que acaban de sacar, ¿no? O del VO3, ¿no? Por lo tanto, aunque Guide Dog es un sistema, una plataforma de suscripción que depende absolutamente de Internet, aquí la inteligencia artificial poco va a poder hacer para sustituir y no nos va a poder sherlockizar. Gracias a Dios, porque podría haber salido muy mala cosa. Al contrario, todo lo que hemos podido aplicar de inteligencia artificial en Guide Dog desde que la usamos, lo único que ha hecho es ayudarnos, ¿no? Porque hemos hecho un boost enorme en muchísimos de los procesos, que además estos son las cosas que explico con detenimiento dentro de No es asunto vuestro. Y a la vez ha llegado un momento que precisamente por todo este vorágine que estamos viviendo en el otro lado de la valla, lo físico y lo local y lo que se puede tocar, parece como que está teniendo una fuerza, ¿no? Y un valor más del que veníamos, ¿no? Habíamos perdido la confianza o habíamos perdido las ganas de las cosas físicas y de tocarnos y de abrazarnos por muchas de las cosas que han pasado los últimos años en el planeta, y por todo este vorágine que hay en Internet, y ahora parece como que estamos recuperando otra vez esta cosa de darle valor a las cosas que son de verdad, ¿no? A las cosas que no están hechas con inteligencia artificial. Por eso mismo, yo ahora he entrado en un negocio que es un bar, ¿no? Qué cosa más mundana hay que un bar, y bonita a la vez, que estoy descubriendo y que estoy explicando muchas cosas de este descubrimiento en No es asunto vuestro. Pues un negocio local, ¿no? Por eso mismo lo he hecho y por eso mismo estoy contento. No lo he hecho por eso, lo he hecho por una casualidad que expliqué un día en un episodio de No es asunto vuestro. Pero bueno, que ahora ya que lo tengo, le encuentro este valor, ¿no? De tener una cosa física, y lo estoy disfrutando un montón, y explico muchas de estas cosas en No es asunto vuestro. Y precisamente esta semana viene Núria Coll, que también se está planteando algo muy similar a lo que acabo de explicar, y nos lo explica en el último episodio de No es asunto vuestro, que ya podéis recuperar si entráis en noesasuntovuestro.com. Y respecto a este episodio sorpresa que de repente ha aparecido en el feed, no sé si ya habíais borrado todos el feed, si lo habéis tenido que recuperar, si alguien os ha dicho que he hecho esto, o si de verdad estaba ahí el feed aún escondido en la última fila de Overcasio y de repente os ha aparecido un episodio de No es asunto vuestro en abierto. Bien, pues la razón es que faltaba una pata en abierto en este proyecto. He hecho muchas cosas distintas. Por ejemplo, hacía episodios de No es asunto vuestro abiertos en YouTube. Bueno, pues ahora tengo ganas de probar esto, de probar episodios únicamente de audio en el feed abierto, y evidentemente os explicaré cosas aquí, y evidentemente también os iré explicando las cosas que suceden en la parte privada de No es asunto vuestro, para ver si así algún día os entra ganas de formar parte de esta comunidad. Un abrazo, nos vemos creo que la semana que viene. Chao. No es asunto vuestro.